Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por conectaros hoy. Mi nombre es Marta Vila, soy especialista de producto en Bestinver y os doy la bienvenida al sexto webinar del año. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Roque, Buenas tardes. responsable de renta fija, que nos va a explicar por qué es mejor invertir en renta fija frente a depósitos. Y corrígeme si me equivoco, Eduardo, pero la idea ha surgido viendo la acumulación de dinero que tienen las familias españolas ahorradas en depósitos, invertidas, entre comillas. Sí, Cuéntanos. efectivamente, Marta, es que según datos del Banco de España, en marzo del 2024 se ha establecido un nuevo récord de la cantidad que los españoles tenemos invertido en depósitos y cuentas corrientes remuneradas. Más de 1 billón, que es 1 millón de millones, ¿no? Ante esto, pues queríamos un poco preguntarnos si verdaderamente los españoles estamos rentabilizando bien nuestros ahorros a corto plazo, que también es muy importante rentabilizarlos, ¿no? Y para ver qué es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Qué rentabilidad tenemos que tener en estos ahorros, pues vamos a empezar primero por una referencia, que es esta gráfica que les pongo aquí. La línea negra es el tipo de depósito del Banco Central Europeo, que a propósito, hace unas horas, después de prácticamente un año con los tipos al 4%, como pueden ver ahí, han bajado el Banco Central Europeo los tipos al 3,75%. Pero bien, todavía siguen muy elevados, como podemos ver. El mercado también se fija mucho y así se cotiza en los activos a corto plazo dónde van a estar los tipos del Banco Central Europeo en el futuro. Ahora mismo la previsión es que vuelve a bajar al menos una vez más hasta el 3,5 a finales de año. Pero bueno, esto todavía no se ha producido, ya lo veremos y va a depender mucho de los datos de inflación. Pero bien, esta subida de tipos tan fuerte que hemos visto en Estados Unidos y en la eurozona, que ha sido para atajar esa inflación que hemos tenido a raíz de la pandemia, nos tiene que llevar a nosotros a pensar que lo que estamos viendo aquí es el precio del dinero y que si tú eres ahorrador y has ahorrado, tienes no el derecho, sino la obligación de rentabilizar tus ahorros también a corto plazo. Aquí voy a insistir mucho en el corto plazo, porque aquí en este webinar vamos a estar hablando de las inversiones a muy corto plazo, de un dinero que vamos a necesitar en el futuro próximo. Entonces, si el tipo de depósito del Banco Central Europeo está al 3,75, ¿qué significa eso? Que los bancos, el dinero sobrante que no han dado en préstamos personales o en préstamos hipotecarios, lo están depositando tu dinero, el dinero que metes tú en los depósitos, lo están depositando en el Banco Central Europeo al 4%, a partir de hoy al 3,75. Es decir, nosotros también, los ahorradores, que nos ha conseguido mucho ahorrar ese dinero, tendremos que beneficiarnos de esta subida de tipo. Vamos a ver si los bancos primero se están beneficiando de esta subida de tipos. En esta gráfica tenemos los tipos medios según el Banco de España, con datos a marzo del 2024, de los préstamos al consumo que ofrecen los bancos. Bien, vemos que en 2021 estaban al 6%, con la subida de tipos se han situado claramente por encima del 8% y ahora con esta bajada que está viendo están en el 7,8%. Bien, los bancos han aprovechado bien, están ganando más por prestar a nosotros los consumidores. Si vemos los tipos hipotecarios, las hipotecas, que como ustedes bien saben y sufren, han subido el tipo de interés, pues lo vemos aquí. Lo vemos en esta gráfica de la derecha, donde han subido del 1,4%, pasando por el 4% y ahora han caído de media, según el Banco de España, al 3,5%. Es decir, los bancos están teniendo más margen, se están beneficiando de esta subida de tipos. ¿Nos estamos beneficiando nosotros de esta subida de tipos a través de esos depósitos que mantenemos en los bancos? Vamos a verlo. Primero vemos el billón, lo que les decía antes, esto es 1 millón de millones que tenemos los españoles en cuentas corrientes remuneradas, que son los depósitos a la vista y en depósitos a plazo. Bien, primero decir que la mayor parte, 850.000 millones, la verdad es que estas cifras dan un poco de vértigo, ¿no? Pero bueno, para que se haga una idea, para que veamos lo que es un billón,
todos los fondos de renta fija, variable, todos los fondos de las gestoras españolas, fondos de inversión, todos los fondos de inversión en España gestionan 360.000 millones de euros. Y aquí estamos hablando de 1.000.000 de millones, de 1 billón. Es decir, solo un tercio de esa cantidad está en fondos de inversión, y para que se hagan una idea de la cantidad que hay en depósitos a la vista o depósitos a plazo, ¿no? Entonces, como digo, la mayor parte está en depósitos a la vista. ¿Qué son los depósitos a la vista? Las cuentas remuneradas. Son aquellos depósitos en los que yo puedo mantener coger mi dinero, tomar mi dinero, disponer de mi dinero en cualquier momento sin penalización. Los depósitos a plazo, aquí ya yo he metido el dinero a un plazo fijo. Entonces, si yo quiero rescatar ese dinero, voy a tener una penalización. Normalmente vía intereses. Me van a quitar los intereses que he estado devengando. Curiosamente, aunque haya mucho menos en los depósitos a plazo, es lo que más ha crecido en el último año. Ha pasado de 75.000 millones a 150.000 millones que mantenemos los españoles en depósitos a plazo. Bien, pues vamos a ver si nosotros, los españoles, a través de estas inversiones de corto plazo, nos estamos beneficiando de esos tipos. Vamos a ver primero una gráfica histórica de los depósitos a plazo, la línea negra. Según el Banco de España, los bancos españoles de media están pagando un 2,5% por los depósitos a plazo. Aquí muchos de ustedes dirán, oye, pues a mí me están dando un 3% porque tengo 3 hipotecas y tengo... Perfecto. Otro dirá, pues a mí me dan menos un 2%. Esto es una media. Esta es la media que publica el Banco de España. Ya vemos, así de primer vistazo, que está muy alejado de ese 3,75, 4 y ahora 3,75, que veíamos del tipo de depósito del Banco Central Europeo, del tipo oficial, ¿no? Si vemos los depósitos a la vista, aquellos en los que podemos disponer de nuestro dinero de forma inmediata, nos están pagando por tener estos depósitos un 0,20%. Es decir, una cantidad muy baja. Es verdad que si ven la historia de cómo están remunerados los depósitos a la vista, está claro que los bancos nunca quieren pagar mucho por algo que tú puedes retirar en cualquier momento, ¿no? Pero, de todas formas, pues el tipo es extraordinariamente bajo, ¿no? Si pongo encima, vamos a poner encima la línea que habíamos visto antes de los depósitos, del tipo de depósito, el tipo oficial del Banco Central Europeo, que era esta, la del 3,75 que acaba de bajar, ¿no? Fíjense que a lo largo de la historia, los depósitos que nos pagaban los bancos han estado siempre por encima del tipo de depósito del Banco Central Europeo. En la crisis financiera, pues los depósitos pagaban muy bien, porque había mucho miedo a tener el dinero en los bancos, prácticamente un 5%, que era casi un 2% más que el tipo de depósito. En la crisis soberana, pues pagaban un 3% cuando los tipos estaban por debajo del 1%. Es decir, los depósitos, ha habido momentos y nosotros los hemos utilizado en momentos en que verdaderamente los depósitos han pagado bien, ¿no? Pero si vemos ahora, es la primera vez, por lo menos a lo largo de esta historia que tenemos aquí dibujada, donde el tipo oficial del Banco Central Europeo está claramente por encima de los tipos que nos ofrecen los bancos en depósitos. Es decir, los bancos están prestando el dinero en préstamos al consumo al 7 y pico %, están prestando las hipotecas al 3,5%, están depositando el dinero en el Banco Central Europeo al 4 o 3,75% ahora, y a nosotros nos están pagando un 2,5% por los tipos de depósitos a plazo y un 0,20% por los depósitos a la vista. El margen de los bancos está creciendo mucho, están teniendo unos resultados espectaculares. Y aquí no se trata de demonizar a los bancos. Igual lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos y decir por qué tenemos un millón de millones metidos aquí. Hablando de esto, en Bestinver, pues bueno, la verdad es que hemos encontrado dos razones principales. La primera razón es que los españoles no nos hacemos la pregunta del millón a la hora de invertir. Y esa pregunta es, ¿cuánto tiempo puedo tener yo mi dinero invertido? Aquí hay un planteamiento que hacemos en Bestinver, que es el corto, medio
y largo plazo, que la verdad es que te ayuda muchísimo a ordenar la cabeza. Si tú tienes un dinero que sabes que más no lo vas a tocar en más de 5 o 7 años, ¿por qué invertir o dejar el dinero en depósitos, en cuentas corrientes, cuando tienes la opción de sacar mucha más rentabilidad en inversiones a más a largo plazo, como por ejemplo, aquí tenemos dibujado a la derecha la renta variable? Pero ahora no estamos hablando de eso, ahora estamos hablando del retorno y el ahorro que tenemos a corto plazo, ¿vale? Porque en el corto plazo ahora también podemos sacar una rentabilidad, debemos sacar una rentabilidad. Olvidémonos de que, bueno, este dinero lo tengo para invertir a largo plazo y ahí te lo dejo en cuenta corriente. No, ¿por qué? Si puedes sacar un 3,75%. Entonces, si hago un zoom aquí, en corto plazo, lo vamos a dividir en 3 sectores. El primero, de 0 a 3 meses. Aquí, esto sí que lo tenemos que tener en cuenta corriente. ¿Por qué? Porque son necesidades que yo tengo en el muy corto plazo. Tengo que pagar ahora el campamento de mi hija, en las vacaciones de verano. Es decir, este dinero tampoco podemos tenerlo invertido, ¿no? Porque ya es a muy corto plazo. Pero luego tenemos esta parte de la que vamos a hablar hoy, de 3 a 12 meses, lo que es justo hasta un año. Aquí tengo que rentabilizarlo. No puedo conformarme con una rentabilidad próxima al 0% cuando los tipos están al 4%. Y por supuesto, si tengo más tiempo, si ya estamos hablando de 12-24 meses, aquí ya nos tenemos que ir a fondos de renta fija de más largo plazo. Por ejemplo, nuestro fondo Bestinver Renta ahora tiene una TIR o rentabilidad futura estimada para los próximos 4 años entre el 4 y el 5%. Pero aquí ya estamos hablando de otra cosa. Vamos a centrarnos en el 3-12 meses. Por lo tanto, primera razón, hay mucho dinero que está ahí en cuentas corrientes o depósitos que no debería estar ahí, debería estar invertido a más largo plazo. Segunda razón que encontramos, ya fijándonos, centrándonos en el 3-12 meses, no conocemos las alternativas que hay. ¿Puede ser eso? Puede ser. Vamos a ver entonces ahora mismo estas alternativas. A, los depósitos a la vista o depósitos a plazo que nosotros en Bestinver ahora mismo no estamos utilizando para nada. Lo hemos utilizado en otras épocas que pagaban más, pero ahora no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos las letras del Tesoro. Las letras del Tesoro españolas, del Tesoro español, a un año, ahora mismo están en torno al 3,45. El martes hubo la última subasta, 3,42 y algo por ciento. Bueno, pues esto ya es algo que está captando mejor esta subida de los tipos de interés. ¿Qué más tenemos? Tenemos bonos de empresa a un año. Aquí, como veis, estamos hablando todo el rato a un año. Podemos invertir en empresas de alta calidad, y aquí voy a incidir muchísimo con la alta calidad crediticia, porque en nuestras inversiones a corto plazo no queremos tener ningún susto. Aquí queremos tener siempre alta calidad. Pues si hacemos una cartera de bonos, podemos alcanzar una TIR, o rentabilidad estimada, del 3,85% a un año, que está muy bien. En el sector financiero, en bancos de primera línea, a un año podemos tener una rentabilidad muy próxima al 3,90%. También lo estamos utilizando mucho, tanto bonos de empresa como bonos del sector financiero. Y luego tenemos pagarés, que los pagarés, en vez de formato bono, son títulos que emiten las empresas y los bancos. Lo que pasa es que los pagarés ahora nosotros estamos bastante fuera porque el pagaré es ilíquido. Las letras, los bonos de empresa y los bonos del sector financiero podemos venderlos en cualquier momento. Sin embargo, los pagarés no. Y como no están pagando más ni que los bonos del sector financiero ni que los bonos de empresa, entonces, digo siempre en pagarés de alta calidad también, lo tenemos fuera porque tiene una de las grandes cualidades, que es la liquidez, ahí está desaparecida. Y por último, el repo a día. Esto es un poco más desconocido para las personas físicas, pero en los fondos de inversión lo utilizamos mucho, lo estamos utilizando mucho, porque esto es un dinero que nosotros le dejamos a un día al banco y además no tenemos riesgo bancario porque está colateralizado por deuda pública española. Estamos protegidos por deuda pública española y nos está pagando el banco un 3,78%. Con lo cual la liquidez la tenemos
En vez de tenerla en cuenta corriente, que está pagando menos, la tenemos en repo a día. Esto es lo que nosotros estamos jugando mucho, tanto las letras como los bonos de empresas, bonos del sector financiero y el repo a día. Bien, aquí, bueno, pues mucha gente dirá, oye, muy bien Eduardo, perfecto, pero yo soy médico y sí, pues veo las colas en el Banco de España comprando letras del Tesoro, pero bonos de empresas, bonos del sector financiero, bueno, pues esto es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Y esto es lo que nosotros hacemos a través de nuestro vehículo, de nuestro fondo de inversión, Bestinver Corto Plazo. Entonces, Bestinver Corto Plazo, ahora mismo, lo tenemos ponderado entre estos sectores que hemos visto aquí y tiene una TIR o rentabilidad estimada del 3,82%, con una duración de la cartera de 0,8 años. Es decir, esta cartera en 10 meses vence de media los bonos. Y tenemos una gran diversificación. Tenemos 100 emisores en Bestinver Corto Plazo. ¿Por qué creo yo que este vehículo es óptimo para rentabilizar nuestros ahorros a corto plazo? Voy a explicarlo rápidamente. Primero, una cosa muy importante, alta calidad crediticia. Bestinver Corto Plazo es un fondo de muy corto plazo. Yo sé que a ustedes en cualquier banco, en su banco le ofrecen ya, le están ofreciendo muchísimos fondos de renta fija monetarios a corto plazo, rentabilidad objetivo. Una cosa muy importante que hay que preguntar, 3 cosas les voy a contar. Primero, la TIR. ¿Qué rentabilidad estimada? ¿Cómo está invertida mi cartera? 3,82. Cuidado, si aquí hay un 5%, peligro. Eso no es alta calidad crediticia. Si aquí hay un 2 y pico por ciento, cuidado. Igual la comisión es demasiado alta, ahora vamos a eso. Pero primero, alta calidad crediticia y diversificación. La diversificación para nosotros es clave. Yo creo que no merece la pena nunca tener todos los huevos en la misma cesta. Es decir, tengo todo en letras del Tesoro españolas a un año. Pues, ¿por qué? Si ahora, como vamos a ver ahora, la letra francesa, por ejemplo, está pagando más que la española y tiene más calidad crediticia. ¿Por qué no vamos a tener un bono de Mercedes, por ejemplo, que ha salido la compañía de coches Mercedes hace nada a emitir? ¿Por qué no vamos a tener un bono de Orange, la compañía de telecomunicaciones francesa, que nos está pagando bastante bien, ¿no? Diversificación. Corto plazo tiene 100 emisores. Otra característica muy importante, gestión activa y profesional. Este fondo está gestionado por el equipo de renta fija de Bestinver y nosotros estamos permanentemente intentando optimizar la cartera y buscando oportunidades. Como esto suena es difícil tangibilizar lo que estoy diciendo, vamos a poner 3 ejemplos muy fáciles de los últimos años. En 2018, si se acuerdan, el movimiento 5 estrellas en Italia llegó al poder y hubo cierto pánico en torno a la deuda pública italiana. La deuda pública italiana a un año y las letras al Tesoro, las letras del Tesoro italiano, cuando la deuda pública española estaba cotizando a menos 0,30%, claro, 2018, aquí los tipos todavía no teníamos tipos cero, pero fíjate, tenías que pagar por financiar al Estado español. Las letras italianas se fueron a pagar un 0,9%. Una oportunidad muy buena para añadir en su justa medida riesgo de letras del Tesoro o de deuda pública italiana. Más recientemente, año pasado, 2023, ¿se acuerdan de la crisis financiera, los bancos regionales americanos y cómo la exportamos en Europa a través de Credit Suisse? Miedo a los bonos del sector financiero, los bonos a un año de los bancos que suelen pagar prácticamente igual que los bonos de empresa, se fueron a pagar un 4,45% cuando los bonos de empresa pagaban un 3,7%. Movimos parte de la cartera hacia estos bonos de banco y eso ya se corrigió completamente. Y más recientemente este año, debido a los malos datos de déficit que ha sacado Francia y que ha acabado con Standard & Poor's, la agencia de calificación, bajándole el rating, resulta que la letra francesa a 6 meses, en marzo, se puso a pagar un 3,80 cuando la letra española a 6 meses estaba pagando un 3,70. Y la calidad crediticia de Francia pues sigue siendo bastante más alta que la de España. Aquí estás mejorando TIR y estás mejorando calidad crediticia de la cartera.
Bien, pues estos son 3 ejemplos de lo que nosotros hacemos día a día para mejorar esta rentabilidad y este retorno, rentabilidad-riesgo, identificado el riesgo como, oye, aquí no queremos tener ningún susto porque son nuestros ahorros a corto plazo. Bien, otra característica es tener una comisión competitiva. Vamos a ver, estamos hablando de inversiones a muy corto plazo. Si tú tienes una inversión hecha a 5 años en renta variable o en renta fija a largo plazo, ahí hay un estudio fundamental de los distintos emisores, de las distintas emisiones que podemos comprar mucho más profundo. Porque en un fondo de renta fija a corto plazo, a muy corto plazo, como es Bestinver corto plazo, donde no queremos riesgo de crédito, pues ya me están huyendo ustedes que estamos metiendo letras del Tesoro, bonos de altísima calidad crediticia, con lo cual no tiene sentido aquí pagar una comisión muy alta. Eso lo teníamos muy claro en Bestinver, que este producto era el producto refugio, el producto donde queremos que nuestros clientes lo utilicen para ahorrar, para invertir sus ahorros a corto plazo, ¿no? Entonces, aquí siempre tenemos que preguntar, porque ustedes, por supuesto, que pueden comprar muchos fondos de inversión a los bancos o a otras gestoras, pregunten siempre, y esta es la tercera característica que les digo que hay que preguntar: 1, calidad crediticia de la cartera; segundo, la TIR del fondo; tercero, el TER. El TER, este palabrejo, no es nada más y nada menos que los gastos totales del fondo. Es la comisión de gestión que se lleva la gestora, la comisión de depositaría que se lleva el banco depositario y el resto de gastos del fondo. En Bestinver corto plazo, este TER es un 0,18%. ¿Qué sucede entonces? Que si tenemos una TIR o rentabilidad esperada del 3,82 y le quitamos la comisión del 0,18, para el partícipe neto que queda una TAE neta estimada del 3,64%. Con lo cual, digamos que estamos rentabilizando esta TIR del 3,82% porque la comisión es baja, es adecuada a un producto de estas características. Observamos con bastante sorpresa cómo en los bancos el TER de estos productos oscila entre el 0,75% y el 1%, ¿no? Para un producto que estamos hablando de muy corto plazo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, fiscalidad favorable. Aquí me voy a entretener muy poco. Yo creo que casi todos ustedes saben que una de las características buenas de un fondo de inversión es que puedes retrasar la fiscalidad. Si yo invierto en una letra, si yo invierto en un depósito, una vez vencido la letra o el depósito, tengo que tributar por las plusvalías. En Bestinver corto plazo solo tributo si rescato el dinero. Si, por ejemplo, yo he invertido en Bestinver corto plazo porque me voy a comprar una casa dentro de 6 meses y quiero tener mi dinero seguro y rentando en Bestinver corto plazo, y resulta que cuando se acerca el momento ya no me voy a comprar esa casa, puedo seguir en Bestinver corto plazo sin tributar lo que he ganado, o bien traspasar Bestinver corto plazo a otro fondo con una rentabilidad esperada mayor sin tributar. Con lo cual, estos intereses que hemos acumulado vuelven a provocar otros intereses, ¿no? Lo que se llama el interés compuesto, que viene fantásticamente. Y luego, para mí, una de las características fundamentales es la liquidez diaria. Tener un producto que es líquido, que cuando quieras puedes sacar tu dinero y en unos días lo tienes en tu cuenta corriente, pues es fantástico, ¿no? Es verdad que la liquidez diaria provoca la necesidad de valoración. Cuando tú valoras un activo, porque el activo no ha vencido y lo tienes que valorar porque te están pidiendo el dinero, puedes tener una caída en ese precio, ¿vale? Lo vamos a ver más claro con la letra. Por ejemplo, hay mucha gente que invierte en letras del Tesoro y no sabe que las letras del Tesoro cotizan. Como las dejan a vencimiento, mucha gente pues dice, oye, yo esta letra, y he cogido una que tuvo una caída en medio del transcurso de su vida, ¿no? Esta línea negra es la cotización de la letra del Tesoro. La letra del Tesoro todos los días cotiza, porque hay gente que la quiere comprar y la quiere vender. Aquí en este caso, el Tesoro emitió letras en junio del 22 y esta es cómo acaba la letra en junio del 23, dándonos la rentabilidad del 0,48% que había en ese entorno en junio del 22.
Pero ¿qué pasa? Que si yo a finales de septiembre del 22 quiero vender esta letra, porque, no sé, necesito el dinero de repente, pues prácticamente iba a recibir un 1% menos. ¿Por qué sucede esto? Pues porque las letras son líquidas, las letras se pueden vender y tienen un precio. Esto ocurre lo mismo en los fondos de inversión, aunque sea a muy corto plazo. De hecho, fíjense, esta es la línea dorada, son la media de los fondos de renta fija ultra corto plazo. ¿Vale? Los fondos de renta fija más a corto plazo. Vemos que en el mismo periodo que las letras también cayeron, como podemos ver aquí, prácticamente lo mismo que las letras, y luego recuperaron también un poquito más, pero bueno, el caso es que hubo un momento dado en que cayeron, ¿no? Vamos a hablar también de cómo esto se puede suavizar, que son dos cosas. Uno, hemos dicho que el dinero que tienes, que has invertido, por ejemplo, en Bestinver corto plazo, es un dinero que por lo menos lo tienes que tener 3 meses, porque el dinero que vas a necesitar en 3 meses lo tienes que tener en la cuenta corriente. ¿Y qué pasa? Que si yo tengo una TIR del 3,80%, es un devengo diario muy fuerte. Es decir, si no hubiera valoración, Bestinver corto plazo casi en un trimestre subiría un 1%. Con lo cual está suavizándose mucho estas posibles caídas que pueden ocurrir en el fondo de inversión. Muy bien, y ya la última cosa que les quería contar, que les vamos a contar, es que muchas veces, pues oye, tenemos nuestras vidas ajetreadas, tenemos nuestro dinero en nuestro banco y da pereza, ¿no? Dices, oye, yo te compro, Eduardo, las características que has hablado de Bestinver corto plazo, pero es que ahora tengo que abrir una cuenta. Entonces, nos lo hemos trabajado muchísimo en Bestinver para que esto sea muy fácil. Y le voy a pedir a mi compañera Marta que nos explique, por favor, Marta, que creo que tenemos un vídeo estupendo para ver lo fácil que es esta operativa. Eso es, vamos a ver un vídeo para ver lo fácil que es hacerse inversor de Bestinver a través de nuestra app. La app está disponible tanto para iOS como para Android. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargárnosla. Ponemos Bestinver en el buscador y nos la descargamos. Cuando la tengamos descargada, vamos a necesitar tener únicamente a mano nuestro DNI y nuestro número de cuenta. Con esto ya podríamos darle a Hazte Inversor. Nos van a pedir que elijamos el producto, en este caso Bestinver corto plazo, que es un fondo de inversión, y ahora cumplimentamos una serie de datos personales. Nos piden nombre, DNI, teléfono y le damos a continuar. Después elegimos el tipo de operación. En este caso vamos a hacer una suscripción de, por ejemplo, 1.000 euros, el mínimo es de 100, y le damos a continuar. Tendremos que hacer el test de cliente. Nos van a preguntar por nuestro trabajo y conocimientos, esto es necesario para cumplir con la legislación. Y ya iríamos al último paso, la firma digital. Nos mandarán un SMS a nuestro móvil con un PIN. Tenéis, como veis, todos los documentos asociados al producto para que los leáis y ya, con ese PIN que os he comentado, firmamos. Para terminar, que no se nos olvide hacer una foto con nuestro móvil a nuestro DNI y, por supuesto, no olvidéis realizar la transferencia. También comentar para cualquier persona que no le resulte sencillo el procedimiento a través de la aplicación, estamos disponibles a través del teléfono y, por supuesto, en nuestras oficinas. Y aquí estamos hablando de hacerse cliente de Bestinver, ¿no? Por supuesto, para el que ya es cliente, en 4 clics tienes la operación hecha. Bueno, vamos a terminar con unas conclusiones. La primera, yo creo que no nos podemos permitir no aprovechar el entorno de altos tipos de interés, también para nuestros ahorros a corto plazo. Es que tenemos los tipos al 3,75. Vamos a aprovecharnos de eso, ¿no? Si yo tengo 10.000 euros en cuenta corriente, pues eso significan 375, 350 euros al año, que no sé por qué tengo que no recibirlos. Nuestros ahorros tienen que estar bien remunerados a día de hoy. Para ello, no dejes más de lo que necesites. Planifica tus necesidades de efectivo, lo que vas a necesitar a corto plazo, e invierte el resto. Lo que no vayas a necesitar más allá de 3 meses, inviértelo en las alternativas que hemos hablado, que son mucho mejores ahora que los depósitos a plazo o que las cuentas remuneradas. Y por último, invierte en un fondo de renta fija a muy corto plazo. Renta fija, subrayo lo de muy corto plazo, aquí no estamos hablando de un fondo de renta fija a 2 años,
un fondo de renta fija a un año o inferior, que ese es el plazo que tenemos, y que tenga las 3 características bien formadas de las que hemos hablado. La primera, alta calidad crediticia. Estamos otra vez con nuestros ahorros a corto plazo. Aquí no queremos asumir riesgos que pudieran variar en exceso nuestra inversión a corto plazo. Con un equipo profesional, gestión activa, y con una rentabilidad que sea adecuada a esta inversión. Lo que hemos dicho antes, si el tipo de depósito del Banco Central Europeo está al 3,75, aquí no queremos un 5%, porque eso será que estamos asumiendo un riesgo excesivo, nadie da duros a pesetas, y tampoco queremos que nos estén dando un 2,5% porque los tipos no están ahí. Y para ello es muy importante que la comisión del producto, la comisión total, el TER, sea bajo. Muy bien, pues hemos acabado. Yo creo que, Marta, que tenemos algunas preguntas que han enviado nuestros... Exacto. Vamos a empezar con ellas. Es verdad que vamos un poco justos de tiempo, pero como siempre, si queda alguna pregunta sin responder, desde el Departamento de Relación con Inversores nos pondremos en contacto. Pues vamos con la primera. Sí que es verdad que hemos recibido varias comparando las letras del Tesoro con la renta fija. En concreto te leo una. ¿Merece la pena invertir en un fondo de renta fija a corto plazo frente a una letra del Tesoro a 12 meses? Bueno, vamos a ver, es que nosotros invertimos en letras del Tesoro, ¿no? Con lo cual no es una cosa contra la otra. Cuando invertimos en una letra del Tesoro, invertimos en esa letra y el fondo está cobrando un 0,18. Cuando tú compras una letra del Tesoro a través del Banco de España, pagas un 0,15. Entonces, las letras del Tesoro nosotros las metemos en los fondos, pero igual que metemos bonos de empresa, bonos financieros, es decir, nos gusta la diversificación, no tenerlo todo en el mismo sitio. A mí personalmente la operativa me parece mucho más sencilla la del fondo, porque vender el fondo es muy fácil y vender la letra del Tesoro, pues oye, en un momento dado digo que necesites de esa liquidez, que hemos dicho que las letras del Tesoro también son líquidas, pero te tienes que abrir una cuenta en un banco o en un broker para vender esa letra con lo que te cobre, etcétera, ¿no? Y bueno, la realidad es que luego la fiscalidad también es distinta, ¿no? Con lo que hemos comentado. Tú con la letra, cuando venza, vas a tributar sobre las plusvalías y en el fondo de inversión no vas a tributar hasta que rescates, ¿no? Pero como digo, las letras del Tesoro por lo menos sí que reflejan esta subida de los tipos de interés, pero pagan menos que Bestinver corto plazo. Entendido. Pues vamos con la segunda. Como entiendo que en el webinar van a favorecer su producto frente a los depósitos, le hago la pregunta al revés. ¿Qué ventajas tienen los depósitos frente a su producto? Vamos a ver, en los depósitos hay 2 cosas importantes. Uno es el fondo de garantía de depósitos. Cuando invertimos en un depósito, nuestro dinero, siempre que no exceda los 100.000 euros, está garantizado por el fondo de garantía de depósitos. Por supuesto, nunca hay que tener mayor exposición a un banco que 100.000 euros, ¿no? Porque entonces estamos asumiendo un riesgo que no tenemos por qué asumir. Pero bueno, eso es una ventaja, ¿no? Que los depósitos tienen el fondo de garantía de depósitos. Y otra ventaja es, bueno, pues lo que hemos hablado de que las letras y los fondos de inversión, como cotizan, como son líquidos, tienen variabilidad, mientras que el depósito pues no tiene variabilidad, te dan tus intereses cada cierto tiempo. Lo que pasa es que, claro, para tener esa ventaja estás renunciando a mucha rentabilidad, ¿no? Uh-huh. Comentabas el fondo de garantía de depósito de 100.000 euros. Nos han preguntado y dicen, en un depósito tengo 100.000 euros protegidos por el fondo de garantía de depósito en caso de quiebra de mi banco. En caso de quiebra de Bestinver, ¿perdería el dinero en el fondo de inversión? No, es que esto está completamente organizado de tal forma que el partícipe no tiene ni riesgo a la gestora ni riesgo al banco depositario. Y me explico. Si, por ejemplo, una gestora donde tú tienes tu fondo de inversión quiebra, la CNMV va a designar a otra gestora para gestionar esos activos. Y además, los títulos de un fondo de inversión no están depositados, no los tiene la gestora, los tiene el banco depositario.
El banco depositario es un banco que a propósito nosotros utilizamos en Bestinver CACEIS, que es de Crédit Agricole y de Santander, que no tiene riesgo, ese banco está fuera del riesgo de balance de los bancos, con lo cual no tiene riesgo de balance del Santander o de Crédit Agricole. Y en caso de que quiebre este banco depositario, igualmente se identifica a otro banco depositario que haga las funciones y el partícipe no tiene riesgo ni de Bestinver ni del banco depositario. Vale, entendido. Pues vamos con la siguiente. Si justo cuando necesito el dinero el fondo baja, voy a perder dinero si lo saco, mientras que con los depósitos y las letras del tesoro esto no pasa, ¿no? Bueno, con las letras sí pasa, lo hemos explicado en el gráfico ese, donde veíamos que la letra esa que se emitió en junio del 22 bajaba, no igual que los fondos de inversión. Con los depósitos no. Lo que pasa que es que es lo que lo hemos hablado, pero, insisto en ello, ¿qué es lo que hacemos para intentar evitar esto lo máximo posible? Pues a 3 meses tenemos el dinero en cuenta corriente, que es el dinero que vamos a necesitar. Y ya a partir de 3 meses hasta año lo tenemos en un fondo como Bestinver corto plazo. De tal forma que evitamos que en el momento justo en el que vayamos a necesitar ese dinero, pues oye, ahí haya una caída significativa. Y no es lo mismo cuando los tipos estaban al 0%, que cualquier variación en el fondo de inversión te metía en negativo, que los tipos al 4% o al 3,75%, donde tú estás devengando cada día un poco de esa rentabilidad, ¿no? Entonces, en 3 meses te da tiempo a tener un colchón bastante interesante. Perfecto, pues nos da tiempo a 2 más. Te leo. Si estoy metiendo y sacando dinero todas las semanas en este fondo, ¿qué costes tendría? Vamos a ver, el coste es la comisión, el TER, que he comentado antes, del 0,18%, pero no es un coste, por si acaso va por ahí la pregunta, cuando tú entras o tú sales. No, ahí no pagas nada. Tú pagas el 0,18%, un 0,18% si estás un año en el fondo. Pero si estás solo 3 meses, pagas un 0,18% entre 4. Serían como un 0,04 y pico por ciento. Por ejemplo, si tú compras una letra del Tesoro, el Banco de España te cobra un 0,15% en concepto de transferencia. Entonces, si rescatas, luego no rescatas, vendes la letra del Tesoro porque tienes necesidad, ese 0,15 ya lo has perdido, ¿no? En caso de Bestinver corto plazo, ese 0,18% se va imputando cada día y solo pagas por los días que estás. ¿Se entiende esto? Se entiende perfectamente. Pues vamos con la última pregunta, Eduardo. Nos preguntan por la rentabilidad. ¿Qué rentabilidad estiman hasta final de 2024 para la renta fija y para 2025? Vamos a ver, es que aquí tampoco podemos sacar la bola de cristal y aventurarnos a decir nada, ¿no? Lo que sí que es verdad es que los fondos de renta fija tienen una ventaja fundamental y es que los bonos tienen un vencimiento. Y hay una medida de los fondos de renta fija que siempre hay que preguntar, que es la TIR. Y la TIR es la mejor medida que tenemos para saber la rentabilidad que nos va a dar la renta fija en los próximos años. En el caso de Bestinver corto plazo, es una TIR del 3,82, como hemos visto, como tiene un TER o gasto total del 0,18, está como 3,60 y pico por ciento, lo que tenemos que esperar en los próximos 10 meses, que es lo que está hecha la cartera. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, hemos visto hoy la bajada del Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo sigue bajando tipos, tendremos que esperar una rentabilidad menor que esta, porque nosotros estaremos reinvirtiendo las letras, los bonos, a una TIR menor. Si por el contrario la inflación, que ahora ha salido más alta en Europa, 2,6%, y en España 3,6%, sigue sin bajar al objetivo del Banco Central Europeo y se va, digamos, al 4%, entonces ahí los tipos, ese tipo de depósito no bajará, incluso subirá, y ahí podríamos esperar una rentabilidad mayor en los fondos de renta fija a corto plazo. Y luego, como pregunta de renta fija en general, claro, este webinar estamos hablando del corto plazo, ¿no? Pero ya a largo plazo pues se pueden obtener rentabilidades mucho más interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, Bestinver Renta, que es nuestro fondo, que tenemos una cartera hecha a 4 años, nuestro fondo flexible, ahí tenemos una TIR o rentabilidad esperada anual para los próximos 4 años entre el 4 y el 5%, y en Bestinver Deuda Corporativa, que ya ahí sí que les decimos al cliente, oye,
Aquí es para tus ahorros por lo menos a 2 años, porque es un fondo de renta fija que invierte en deuda subordinada, invierte en high yield, ya son bonos que se mueven más, ya son donde hacemos un estudio fundamental más exhaustivo y ahí pues podemos optar a una rentabilidad de en torno al 6%. Muy bien, Eduardo, pues ya estaría todo. Muchísimas gracias. Nada, pues muchísimas gracias a ti, Marta, y a todos ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias.